Factorización de polinomios. Para comenzar a trabajar el tema de factorización de polinomios, vamos a recordar dos propiedades de la multiplicación. Primera propiedad: el orden de los factores no altera el producto. Como bien sabemos, hacer A por B es equivalente a B por A. Es decir, 2 por 5 da el mismo resultado que 5 por 2. Pero en esta frase nos detendremos en que justamente los elementos que intervienen en la multiplicación, en el producto, reciben el nombre de factores. Siguiente propiedad: para que un producto sea cero, alguno de sus factores debe ser cero. Como sabemos, A por B es igual a 0, alcanza que A valga 0 o que B valga 0. Ahora bien, ¿pero qué significa factorizar un polinomio? Como sabemos, un polinomio es una expresión algebraica de sumas y restas donde aparecen los números y las variables unidos mediante la operación de la multiplicación y la potencia. Pero cuando nosotros queremos factorizar un polinomio, lo que queremos es convertirlo en un producto, es decir, que esa suma o resta de términos se convierta en una multiplicación de varios factores. Veamos en el ejemplo: el polinomio x cubo más 4x cuadrado menos 7x menos 10 se convertirá en la expresión x más 1 por x menos 2 por x más 5, es decir, un producto de tres factores. Si el polinomio está factorizado, podremos encontrar las raíces del mismo, es decir, buscando el valor que haga 0 cada uno de los factores. O sea, ¿para qué factorizamos? Factorizamos porque si nosotros queremos encontrar los valores que hacen 0 al polinomio, despejar la x en una suma y resta de varios términos no resulta fácil ni sencillo de hacer. Entonces, convertirlo en una multiplicación nos hace que, retomando la propiedad que vimos al comienzo y sabiendo que para que un producto sea 0 alcanza que uno de los factores sea 0, podremos plantear entonces qué valor hace que cada uno de estos factores valga 0. En el ejemplo, x más 1 es igual a 0 cuando la x vale menos 1. X menos 2 es igual a 0 cuando la x vale 2. Y x más 5 es igual a 0 cuando la x vale menos 5. Entonces, menos 1, 2 y menos 5 son las raíces del polinomio, es decir, son los valores que toma la x para que todo el polinomio me dé 0. ¿Cómo se factoriza? Existen lo que llamamos casos de factoreo. Nombraremos 6 que son factor común por grupo, diferencia de cuadrados, trinomio cuadrado perfecto, cuatrinomio cubo perfecto, teorema de Gauss y regla de Ruffini. En esta oportunidad abordaremos factor común. Para factorizar un polinomio con el caso de factor común, debemos encontrar algún elemento común a todos los términos. Este elemento puede ser tanto la variable como el número, o bien ambas cosas, o sea, variable y número. Veamos ejemplos de cada uno de estos casos. Ejemplo con la variable. Tenemos el polinomio p de x, que es 5x cuarta más 6x quinta menos 3x cuadrado más x cubo. Si prestamos atención a los cuatro términos, encontraremos que todos tienen en común a la x, o sea, a la variable. Ahora bien, para sacar factor común la variable, se debe tomar la variable que está elevada al menor exponente, es decir, entre 4, 5, 2 y 3 tomaremos como factor común x al cuadrado. X al cuadrado es nuestro factor común, uno de los factores. El otro factor será todo el polinomio dividido nuestro factor común. Entonces, haremos 5x cuarta dividido x cuadrado, 6x quinta dividido x cuadrado, 3x cuadrado dividido x cuadrado y x cubo dividido x cuadrado. ¿Por qué hacemos esto? Porque tengan en cuenta ustedes que si yo estoy sacando algo del paréntesis, dentro del paréntesis debo dejar aquella expresión que haga que todo el polinomio sea equivalente al dado. No puedo afectarlo o alterarlo, mejor dicho, respecto a su esencia. Entonces, si estoy afuera multiplicando, adentro estoy dividiendo. ¿Cómo se hace la división en cada una de estas fracciones? Teniendo en cuenta las propiedades de las potencias. Saben ustedes que cuando yo estoy dividiendo dos variables que están con exponentes, se restan los exponentes. Entonces me va a quedar
5x cuarta dividido x cuadrado, me va a quedar 5x cuadrado. ¿Qué hice? 4 menos 2. 6x quinta dividido x cuadrado, me queda 6x cubo, porque es 5 menos 2. 3x cuadrado dividido x cuadrado, me queda 3, porque las x cuadrados se cancelaron. Y x cubo dividido x cuadrado, me queda x a la 1, que es x. Bien, este es entonces el polinomio ya factorizado con ejemplo de variable. Veamos ahora el ejemplo de un número. Tengo el polinomio 15x cuarta más 25x cuadrado menos 30. Si miramos los tres términos, el último no tiene la x, pero si prestamos atención a los coeficientes a 15, 25 y 30, tenemos que encontrar entre ellos el divisor común máximo, el DCM. Divisores de 15, 1, 3, 5 y 15, divisores de 25, 1, 5 y 25, y divisores de 30, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 y 30. Bien, comparativamente nos podemos ver que el divisor común máximo, el DCM, es el número 5, entonces 5 será nuestro factor común. Una aclaración, cuando nosotros hablamos de divisores siempre hablamos de las posibilidades en positivo y en negativo. Obviamente que se puede sacar un divisor negativo como factor común, pero esos son en algunos casos particulares que veremos más adelante. En principio nos alcanza con sacar solamente el número sin el signo. Entonces nuestro factor común es 5, como dijimos recién, y al igual que la vez anterior, vamos a dividir cada uno de los términos del polinomio por nuestro factor común. Entonces nos queda 15x cuarta dividido 5, 25x cuadrado dividido 5 y 30 dividido 5. El polinomio nos quedó entonces 5 por 3x cuarta más 5x cuadrado menos 6. Recuerden que ese segundo factor va entre paréntesis y que tiene que tener la misma cantidad de términos que tenía el polinomio original antes de factorizar. Por último, para el caso en que se encuentren ambas opciones, ambos elementos para sacar factor común, veamos este ejemplo. 16x cubo menos 24x quinta más 4x sexta menos 8x cuarta. Si miramos atención, todos tienen x. Como dijimos, sale la x elevada al menor exponente que aparezca, en este caso, x cubo. Y en cuanto a los números, tenemos 16, 24, 4 y 8. El DCM, el divisor común máximo, es 4. Entonces, nuestro factor común se compone por la expresión 4x cubo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a dividir cada uno de los términos por nuestro factor común. ¿Cómo operamos? Hacemos la división de los números entre sí y la división de las variables entre sí, recordando que se hace la resta de los exponentes. Entonces, 16 dividido 4, 4, x cubo se cancela, 24 dividido 4, 6, x quinta y x cubo me queda x cuadrado, 4 dividido 4, 1, x sexta dividido x cubo me queda x cubo, 8 dividido 4, 2 y x cuarta dividido x cubo, x. Me quedó entonces el polinomio factorizado y, como les dije antes, dentro del paréntesis me queda la misma cantidad de términos que tenía en el polinomio original. A continuación aparecerán algunos ejemplos para repasar. En este ejemplo encontramos que tiene la variable en común y también un divisor común máximo entre todos los coeficientes. En este caso el divisor es 3, la variable es x. Entonces, al dividir cada uno de los términos nos va a quedar 12x cuadrado dividido 3x, 4x. 9x dividido 3x, 3. 24x quinta dividido 3x, 8x cuarta. Y 6x cubo dividido 3x, 6x cuadrado. ¿Qué significa esto? Que nos quedó el polinomio ya factorizado. Tengan en cuenta que no es necesario realizar el paso intermedio de escribir la división individualizada, sino que lo pueden hacer directamente y mentalmente. Esto depende de la práctica y necesidad de escribirlo de cada uno de ustedes. Siguiente ejemplo.
encontramos que no hay variable en común, pero sí encuentro el divisor es 14. Cada uno de los términos me va a quedar entonces, en este caso, menos x cuarta más 2x más 1. Y en el último ejemplo tenemos solamente la variable, pero no tenemos el número, porque no hay divisores en común entre 5, 6, 10 y 3. Entonces x cuarta sale como factor común, quedándome 5x cubo menos 6 más 10x menos 3x cuarta. De esta manera hemos visto 3 posibles ejemplos de factor común.